El día de hoy nos reunimos para hacer un repaso a la trayectoria del denominado maestro del terror italiano, en ocasiones también llamado el Hitchcock italiano o el Fellini del terror, adjetivos que no me parecen del todo justos, ya que este director ha sido capaz de crear su sello particular hasta volverse un maestro del séptimo arte. El día de hoy hablamos de Dario Argento. Argento es, en mi opinión, el director más grande de la historia del cine de terror, y aquí es importante hacer una precisión. Es verdad que hay una gran cantidad de directores que le han dado obras maestras al género, como Roman Polanski con El bebé de Rosemary, Stanley Kubrick con El resplandor, William Friedkin con El exorcista, el ya citado Alfred Hitchcock con Psicosis o Alejandro Amenábar con Los otros, por citar algunos ejemplos. Pero todos estos nombres ilustres no se dedicaron exclusivamente al género de terror, cosa que Argento sí ha hecho en mayor medida, donde prácticamente toda su filmografía, con excepción de la película histórica Le Cinque Giornate de 1973, ha estado centrada en el terror y en sus diferentes subgéneros como el sobrenatural o el giallo más puro, tema sobre el que regresaremos más adelante. Es importante ahondar en la biografía de Dario Argento para entender su pasión por el cine, y es que prácticamente Argento estuvo rodeado por el mundo del cine, el arte y el espectáculo desde su nacimiento. Nació el 7 de septiembre de 1940 en Roma, hijo de Salvatore Argento, distinguido productor cinematográfico italiano, y Elda Luxardo, fotógrafa brasileña radicada en Italia. El joven Darío cuenta en su autobiografía titulada Paura, que significa miedo en español, que durante su juventud vio cómo a su casa iban a cenar personalidades de todo tipo, como Federico Fellini, o que en el estudio fotográfico de su madre se presentaban actrices como Sofía Loren. Todo eso se vio potenciado por el acceso a la biblioteca de su padre, donde entre otros escritores se topó con los cuentos de autores tales como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Agatha Christie o Bram Stoker, así como un tipo de novelas policíacas que estuvieron de moda en Italia durante los años 40 y 50 del siglo pasado, caracterizadas también por sus portadas amarillas y papel barato del mismo color, de ahí que fueran conocidas como giallo, lo cual significa amarillo en italiano, siendo así que se volvería un género muy popular en la literatura italiana de aquella época y que sería llevado a la pantalla primeramente por Luchino Visconti con la película Ossessione de 1943, adaptación de la novela El cartero siempre llama dos veces del escritor estadounidense James McCain, siendo más una curiosa mezcla entre un giallo y el neorrealismo italiano tan importante en aquellos años. El género se volvió popular y se definió de una manera más precisa sus elementos con la película La muchacha que sabía demasiado de 1963 y Siete mujeres para el asesino de 1964, ambas dirigidas por el padre del género giallo, Mario Bava. Sin duda, todo lo anteriormente mencionado marcó a Argento, quien posteriormente en el ámbito personal sostuvo una relación con la actriz italiana Marilu Tolo, para después entablar relación con la también actriz y guionista italiana Daria Nicolodi, quien sería coprotagonista de Rosso Profondo en 1975, co-guionista de Suspiria en 1977 y participaría como actriz en otras 5 películas de Argento, como Inferno, Tenebre, Fenómena, Ópera y La terza madre, con quien vivió su mejor periodo profesional y personal, al también tener con ella a su segunda hija, Asia Argento, nacida en 1975, y quien a la postre se convertiría también en actriz y directora, actuando en varias de las películas de su padre. Agregar que su hermano Claudio se volvió productor igual que su padre, y juntos fueron productores de varias de las películas de Darío. Sin lugar a dudas podemos hablar de una familia metida totalmente en el cine. El trabajo de Argento en el mundo del cine comenzó a través del periodismo, donde fue crítico cinematográfico en el diario Paese Sera,
en el cual entró a suplir al crítico titular debido a una enfermedad, pero lo hizo tan bien que terminó por quedarse y a raíz de ello se volvería uno de los críticos más importantes de Italia, logrando infiltrarse en una ocasión en el hotel de John Huston para obtener una entrevista del famoso director que se encontraba por aquel entonces en Roma, cuando ningún otro periodista lo había conseguido. Es así que empezó a crecer dentro del medio para posteriormente pasar a convertirse en guionista de nada más y nada menos que Sergio Leone, quien por aquellos años estaba de moda debido al suceso de su recién terminada trilogía del dólar, protagonizada por Clint Eastwood, y que se encontraba preparando su próxima película. Es así que el director recurrió a la ayuda de dos jóvenes talentosos considerados como grandes promesas por aquellos años, Argento y un tal Bernardo Bertolucci. De esta manera, entre los tres idearían la trama de la película Érase una vez en el oeste. El resto es historia. Se acercaba entonces la época del debut de Argento como director. La fecha estaba marcada. Era 1970 cuando llegaría a las pantallas El pájaro de las plumas de cristal, un giallo en toda la extensión de la palabra, el cual fue bastante choqueante en aquella época, debido al alto contenido de violencia y sexualidad de la película, pero también se ganó la admiración del público debido a su gran despliegue del suspenso y los giros argumentales, siendo así que Argento procedería a hacer dos películas más con las que cerraría la primera etapa de su carrera y una trilogía conocida como la trilogía Animal, conformada por la ya antes citada película y por El gato de las 9 colas y Cuatro moscas sobre terciopelo gris, siendo esta la más floja de todas para varios críticos y parte del público, opinión con la cual coincido, aunque siendo de las favoritas personales del director. Posteriormente, en 1975, llegaría una de las grandes obras maestras del director y de todo el género giallo en general, Rosso Profondo, protagonizada por David Hemmings, quien ya había actuado para Michelangelo Antonioni en Blowout, y por la mencionada Daria Nicolodi. La historia sigue a un músico extranjero que es testigo de un misterioso crimen y el cual decidirá emprender la búsqueda del asesino acompañado de una periodista local. Posteriormente llegamos a Suspiria de 1977, obra cumbre de la carrera de Argento, la cual contó con un reparto internacional encabezado por Jessica Harper y con curiosos integrantes como Joan Bennett o Miguel Bosé. Es sin lugar a dudas una de las obras claves del cine de terror que marcaría a toda una generación de espectadores y cineastas por el uso de la música, los colores y el arte en los asesinatos, además de ser la película que daría inicio a la llamada trilogía de las madres, que fue compuesta inmediatamente después por Inferno en el año 1980 y la tercera parte, que sería esperar 27 años y llegaría en el 2007 bajo el nombre de La Terza Madre. En esta trilogía, Argento explora una leyenda inventada por él mismo junto a Daria Nicolodi, basada en diversos textos alquímicos y mitológicos, donde se hace referencia al agrupamiento en forma de tríada de deidades femeninas como las Tres Gracias o las Tres Moiras, y que para la ocasión tiene que ver con tres brujas que controlan el destino del mundo desde sus casas: Mater Suspiriorum desde Friburgo, Mater Tenebrarum desde Nueva York y Mater Lacrimarum desde Roma. Sin duda una trilogía de culto, donde la más destacada es la primera parte, que incluso tuvo un remake en 2018 por parte del director italiano Luca Guadagnino, que dicho sea de paso no gustó en lo más mínimo a Dario Argento. Posteriormente, en los años 80, Argento se mantendría en una excelente forma con la mencionada Inferno de 1980, que resultó floja en guión, pero bastante interesante en cuanto a diseño artístico, para darnos después una seguidilla de tres obras maestras: Ténebre en 1982, que explora la historia de un escritor estadounidense de giallo llegado a Roma, el cual ve cómo los asesinatos de sus libros empiezan a realizarse en la vida real. Luego llegaría Fenómena de 1985,
que sería el debut protagónico de una joven Jennifer Connelly, después de tener un rol secundario en la película de 1984, Érase una vez en América de Sergio Leone, y que narra la historia de una joven internada en un colegio suizo que puede comunicarse con los insectos, mediante los cuales y la ayuda de un viejo profesor interpretado por Donald Pleasence, famoso por la saga de Halloween, y su chimpancé enfermera intentarán resolver una serie de asesinatos. Sí, yo lo sé que suena a una fumada, pero más allá de la trama, que en inicio suena descabellada, la película es muy buena. Y por último, en 1987, llegaría Ópera, que sería en mi opinión la última gran joya del director y que nos narra la historia de unos asesinatos ocurridos en una ópera a causa de la representación de Macbeth de Shakespeare, obra que en el mundo del teatro es también célebre porque se supone que está maldita. La protagonista para la ocasión sería la actriz española Cristina Marsillach. Posteriormente a estas 2 décadas de esplendor y varias obras maestras, durante los años 90 y la primera década de los 2000, Argento entró en una etapa donde hubo varias películas que pasaron sin pena ni gloria, como El síndrome de Stendhal de 1996, protagonizado por Thomas Kretschmann y Asia Argento, Insomnio de 2001 con el gran Max von Sydow, o Giallo del 2009 con Adrien Brody y Emmanuel Seigner. Películas que a pesar de sus buenos repartos no pudieron lograr el impacto de las anteriores, donde incluso elementos siempre cuidados en el cine de Argento, como la fotografía o los asesinatos, aquí dejan mucho que desear, viéndose todo algo acartonado y falso, sin olvidar la ya mencionada tercera entrega de la trilogía de las madres del año 2007, que mostró unos efectos visuales francamente penosos. De igual manera, Argento dirigió en 1998 una desafortunada versión de la novela de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera, y lo que sería el colmo y que lo mantendría apartado del cine 10 años sería su desastrosa adaptación 3D del Drácula de Bram Stoker del 2012, una película que es totalmente infiel a la novela. Dicho sea de paso, aunque los Drácula de la Universal o de la Hammer sean muy alabados, tampoco son obras muy fieles al material literario, que digamos. En ese sentido, la versión que más respeta la novela original es la versión de 1993 de Francis Ford Coppola, que por cierto no agrada mucho a Argento, que aquí en esta ocasión hace un desastre. No solo es una mala adaptación, la fotografía, los decorados y las actuaciones son muy pobres. Es así que Argento se pasa algunos años alejado del cine después de los sinsabores de la última época, donde para muchos estaba destruyendo su gran legado como cineasta, y es hasta que en 2021 regresa a la gran pantalla, sorpresivamente en el rol de actor, cosa que no había hecho previamente salvo cuando se grababan sus manos enguantadas para los asesinatos de sus películas. En esta ocasión la película es Vortex, dirigida por el argentino Gaspar Noé, que relata la conmovedora historia de una pareja de ancianos que tienen demencia senil y se encuentran en los últimos días de su vida. La actuación de Argento es sobresaliente, un maestro tras la cámara que se demuestra igual de bueno frente a ella. A raíz de esto es que Argento obtiene nuevas energías y regresa como director tras 10 años en 2022 con su última película hasta la fecha, Occhiali Neri u Ojos Negros en español. Un giallo que, si bien está lejos de sus grandes obras maestras del pasado, es una muy buena película que tiene un toque íntimo y sentimental incluso al contar la historia de una prostituta que ha quedado ciega en un accidente donde también murieron los padres de un niño asiático. Ahora ambos deberán afrontar al asesino que provocó dicho accidente. Sin lugar a dudas, la trayectoria de Dario Argento es bastante amplia, abarca más de 4 décadas y está llena de obras maestras y grandes fracasos. Un director que ha marcado historia y se ha vuelto de culto, que gracias a su estilo, donde el asesinato es muchas veces enfocado en primera persona, sus primeros planos de las caras de las víctimas,
su particular estilo en la arquitectura y los colores de sus películas, la presencia de muchos animales que toman venganza contra los humanos, esto como lo ha explicado a manera de ironía, ya que el propio Argento es vegetariano. Sus cambios de trama inesperados, todos estos elementos y más son los que han vuelto a Dario Argento un maestro indiscutido del cine de terror y del cine mundial. Espero que el video haya sido de su agrado y recuerden que el cine está en todas partes.